y todas. Bien, la idea de la clase de hoy es que yo les dé la bolilla 29, o parte de la 29. La bolilla 29 vamos a dar una parte porque la realidad es que no les tomamos todo lo que tiene la bolilla. Hay algunas cuestiones que, si tienen el programa a mano, van a ver que tiene evolución histórica, evolución legislativa, naturaleza jurídica. Es la bolilla para pegarse el corchazo, básicamente. Así que vamos a tratar de filtrar la mayoría de los temas, eh, que ya les adelanto que muchos no entran en el examen, así que la idea es que no pierdan tiempo estudiando cosas que no vamos a tomar, de la misma manera de que nosotros no perdamos tiempo dando cosas que no tomamos y que verdaderamente no tienen demasiada importancia. Así que la idea sería que yo les dé la primera hora, la parte de la bolilla 29, y que Aldana arranque la segunda hora con la bolilla 30, que sí tiene un contenido que nos interesa más, que es contenidos, valga la redundancia, de la letra de cambio, ¿sí? Lo que hace a la creación de la letra de cambio en cuanto a requisitos de forma y de fondo. Así que yo voy a arrancar con la bolilla 29 y Aldana les va a dar después, o va a arrancar con la bolilla 30, lo que no llegara a terminar lo va a dar el jueves. Aldi, no sé si estás por ahí ya. Te veo. Bueno, se incorporará en un rato. ¿O hasta acá me escuchan bien? ¿No se corta la comunicación, el audio? ¿Estamos bien? No, profe, perfecto. ¿Sí? Esperen que sube un poquito. Bueno, pero si escucho cualquier cosa me van avisando. Bien. Bueno, me voy a retrotraer un poquito hacia atrás y vamos a ir a la evolución histórica de la letra de cambio. Eh, Voy volviendo, como para retomar un poco y que tenga un hilo lógico. ¿Se acuerdan que en la primera clase que vimos la semana pasada, yo les dije que tenemos un género y una especie? Acá estoy, Aldi, bien, Aldi, ahí está el dato, perfecto. Eh, en lo que hace a títulos valores o títulos de crédito, tenemos una relación de género-especie con respecto a los papeles de comercio. ¿Tá? Les voy a volver a repetir esto para que lo graben porque es el ABC y lógicamente que se toma. ¿Tá? Así que acuérdense que tenemos que el género son los títulos de crédito o títulos valores con la nueva denominación, y la especie dentro de los títulos de crédito o títulos valores son los papeles de comercio, que son los que verdaderamente nos interesan, que son la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Bien, también les dije que la letra de cambio es un instrumento que ha quedado vetusto, ha quedado viejo para lo que es el comercio en general, para lo que nos puede interesar a nosotros ver en la vida diaria del comercio. Sí se usa para determinadas operaciones de comercio internacional que son más complejas, donde interviene un banco que acredita o una entidad financiera que acredita, una entidad financiera que recepciona en la sede la mercadería, en general se da para maquinaria, un tema medio complejo que en algún momento lo vamos a tocar. Pero lo que sí nos interesa dentro de los papeles de comercio son el pagaré y el cheque, que de hecho el cheque mismo en formato papel ya se está dejando de usar bastante. De hecho, la semana pasada salió una nota en Infobae, en uno de los portales en la parte económica de Infobae, que con porcentaje de lo que el cheque electrónico, que es el e-check, ha reemplazado la utilización del cheque en formato papel. De hecho, toda lo que es las transacciones, la actividad administrativa, la actividad bancaria, todo va hacia la despapelización de los trámites. De hecho, los que trabajan en el Estado, yo, por ejemplo, eh, tenemos una plataforma que es el GEDEVA, que es el Sistema de Gestión de Expedientes, donde los expedientes ya no tramitan en formato papel, sino que tramitan en formato electrónico, ¿sí? Con lo cual todas las actuaciones se cargan en el sistema y el expediente va de un lado a otro con un solo clic. Obviamente que en sede judicial los expedientes también están digitalizados, si bien tienen un formato papel, después ya las actuaciones se van mandando vía token, así que lo que es la utilización de los papeles de comercio no son la excepción a esto, y vamos hacia eso. ¿Tá? Pero bueno, en el mientras tanto tenemos que seguir estudiando esto, y más allá de que se deje de utilizar el formato papel,
supónganse en el cheque, que dejemos de utilizar el cheque en formato papel, y para conocer y entender la estructura de los distintos emplazamientos que forman parte de un cheque o de un pagaré, necesitamos sí o sí estudiar las bases de estos instrumentos que vienen de hace 200 años, ¿sí? Así que, o 150 años, con lo cual, más allá de que no se utilicen en formato papel, la estructura intrínseca de los instrumentos es la misma. Así que, por más tedioso que sea el tema, necesitamos verlo porque viene de ahí. Bueno, paréntesis, también mismo se está dejando de utilizar el dinero. Ya en algunos países el dinero, el papel moneda no se utiliza más. No sé si Suecia o Noruega o Dinamarca, creo que Suecia es uno de los que ya la moneda corriente no circula más en papel. Así que fíjense cómo vamos hacia ese formato. Así que de los tres papeles de comercio, el que nos da la base para entender los dos que nos interesan, que son el pagaré y el cheque, es la letra de cambio, que es el más viejo de los tres. Bien. Letra de tiene distintas denominaciones, letra de change, porque viene del derecho europeo, y como el nombre mismo lo dice, es una letra, es un título que sirve de cambio, ¿tá? Porque la base que tiene esto es lo que llamaba el contrato de cambio. Yo les voy a tratar de hacer una evolución histórica como para que ustedes entiendan la operatoria de este instituto. ¿Tá? No les voy a hacer una evolución histórica de media hora porque no tiene sentido, pero sí para que vean eh, por qué se comenzó a utilizar o por qué se creó este instrumento. Primeramente, ¿qué aclaración les hago? Ustedes saben que en un pagaré, ¿cuántas partes tenemos? ¿Cuántas partes tenemos en ese contrato, si se quiere? Si la naturaleza jurídica fuera contractual. ¿Cuántas partes tenemos en un pagaré? ¿No es una declaración unilateral? Claro, es una. Sí, la doctrina de la creación implica que es una creación unilateral. En ese sentido estamos bien, que es la causa fuente. Ahora, si yo me voy a la causa fin, lo que ustedes acaban de ver con el titular, vamos a ver que ese título se libra en base a una relación fundamental. Si yo si yo contrato con ustedes y les vendo un auto, y yo le voy a pagar el auto con un pagaré, mediante un pagaré, obviamente que tenemos dos obligaciones separadas. Tengo por un lado el pagaré y por otro lado que voy a tener. Si lo formalizo por escrito, ¿qué voy a tener? Contrato. El Contrato. Contrato de compraventa. Exacto, voy a tener el contrato de compraventa del auto. Con lo cual, la causa fuente de ese pagaré va a ser la firma, la declaración unilateral de la voluntad expresada mediante la firma que le da nacimiento a ese título, y por otro lado voy a tener el contrato de compraventa del auto. Ahora, lo que da nacimiento verdaderamente, lo que motivó el libramiento de ese pagaré, es el contrato de compraventa del auto. ¿Tá? Ahora, yo, si le doy el pagaré a ustedes, somos dos partes. Estoy yo por un lado como suscriptor del pagaré, así lo denomina la ley, suscriptor o suscriptor, directamente con la T. Y por el otro lado voy a tener el beneficiario, que va a ser cualquiera de ustedes que recibe el pagaré. Es decir, tengo dos partes. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si yo me voy al cheque, que es la figura que todos conocemos más, ¿cuántas partes tengo en un cheque? Una nada más. Tres. Bien, tengo tres. Ah, El ¿Quiénes son las librador, tres? el librador, Sí. el girador y la Y el beneficiario, o el tomador del cheque. ¿Tá? claro. Es decir, yo soy el creador del cheque, el que lo emite, cualquiera de ustedes que lo recibe es el beneficiario o tomador, y el tercero, que es quien va a tener que pagarlo, que es el girado, como bien dijeron, que es el banco. Ahora, si alguno de ustedes me dijo girado, es porque o ya han leído o el titular algo les dijo, o Fer, la clase anterior. Yo todavía de girado no les había hablado, no habíamos entrado a hablar de los emplazamientos. ¿Cómo funciona el cheque? Vamos al cheque antes de meternos en la letra de cambio para que veamos con un instrumento actual. La letra de cambio es ni más ni menos que una orden de pago.
igual que el cheque, son órdenes de pago. Es una orden de pago que le doy yo, que soy el que emite el título, el que lo crea. ¿Y a quién le doy esa orden de pago? ¿A quién se la dirijo a la orden de pago? Si estoy en el cheque. ¿A quién se la doy? Al banco. Al banco. Entonces, mediante la emisión del título, que yo le voy a dar a cualquiera de ustedes que son los beneficiarios, le voy a estar diciendo al banco, che, cuando se presente fulano de tal, vos pagale este título, pagale el monto que está expresado en este título. Con lo cual, el banco va a funcionar como un mandatario mío, si se quiere, como para que ustedes puedan visualizar de qué se trata, que va a ser efectiva esa orden de pago, que la va a llevar el tercer portador del título. Si es uno de ustedes, si tenemos una relación directa, la va a tener uno de ustedes, y si ese título hubiera circulado porque ustedes a su vez pagaron una deuda con ese título, pues vendrá ese tercero portador del título, portador legitimado del título, va a ir al banco y va a pedir que se le pague esa suma de dinero. Bien, ahora, esto que tenemos hoy en día, que es el cheque, viene de la letra de cambio. La estructura es de la letra de cambio. ¿Cómo funciona? ¿Por qué se crea esto? Si vamos a hacer una evolución histórica. Y acá me meto un poco en la historieta de hace 150 años. Todo esto que yo les digo, obviamente que está en los libros más desarrollado, a modo de cuento, pero para que ustedes vean, lo vamos a dar rápidamente. Entonces, ¿cómo funcionaba o por qué se crea esta figura desde hace ciento y pico de años? ¿Qué pasaba esto viene del derecho italiano, ¿sí? Derecho europeo. ¿Qué pasaba en Italia en los años 1700 y pico, a partir del 1700 y pico en adelante? El papel moneda, o las monedas que existían, eran distintas. Es decir, cada país, o mejor dicho, cada provincia o cada plaza tenía su moneda distinta. Es decir, no había un mercado común como puede tener Europa hoy en día, o dentro de un mismo país no había una misma moneda. Entonces, en Italia, cada plaza, cada ciudad, cada provincia tenía su propia moneda. En general eran metálicos, ¿sí? Era moneda metálica. Entonces, Milán tenía su propia moneda, Florencia tenía su propia moneda, y así como tantas plazas comerciales hubiera. ¿Qué pasaba? Imagínense que alguien quería ir a comprar, alguien de Florencia quería ir a comprar algo a Milán. Iba a ir con plata de Florencia a la plaza de Milán a comprar mercadería. Ahora, no era moneda que tenía curso legal, porque una tenía la suya y la otra tenía la propia. Acá me van siguiendo. Tenemos un problema de curso legal de la moneda. Bien, entonces, para poder solucionar esto, y además, perdón, ¿qué pasaba? Obviamente que no había aviones, ¿sí? Y el trayecto se hacía básicamente por barco o por tierra. Y sobre todo, cuando había trayecto en barco, teníamos el problema de la piratería, que incluso lo seguimos teniendo hoy en día. Lo leemos en los diarios cada tanto que se ha secuestrado determinado barco. Hay estrechos, sobre todo en África, en algunos lugares, donde son muy riesgosos para transitar para los barcos. De hecho, hay una película muy conocida que es El Capitán Phillips, del amigo Tom Hanks, que lo pone muy, muy de relieve y es muy actual y es real. Yo personalmente tengo un amigo que es capitán de barco que lo han agarrado de los piratas más de una vez. Obviamente que hoy se pelea por otras cosas, pero en aquel momento los piratas asaltaban el barco y se llevaban el metálico, eran básicamente cargamentos de oro y de plata. Así que bueno, justamente para evitar también el tema de la piratería y para superar el problema de las monedas de curso legal que había en un lado y en otro, se crea la letra de cambio. ¿Acá me siguen? Y perfecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que crea la doctrina de aquel momento para poder superar esto? Aparece lo que es el contrato de cambio. ¿Tá?
la letra de cambio se libra con respaldo en un contrato de cambio. Entonces, ¿qué hacía? Imagínense que yo quería ir a comprar algo, yo Nicolás quería ir a comprar algo de Florencia a Milán. Entonces, acá apareció una persona llamada el cambista, que lo tenemos hoy en día. Si nos vamos a calle 7, vamos a tener varios cambistas que están ahí eh, tocando la campanita casi sobre el cordón, a los que llamamos arbolitos. ¿Tá? El cambista, ¿qué hacía? Yo le entregaba la plata que iba de la plaza mía, de la plaza de Florencia. Él me daba una orden, me daba una letra de cambio, una letra, y lo que decía era que al destinatario, que era un dependiente suyo que estaba en Milán, le decía que me diera a mí la misma cantidad o el equivalente en moneda de Florencia. Entonces yo al cambista le entregaba, no sé, supónganse, no conozco cuál era la moneda, pero vamos a tener 10 chelines, supongamos, que era la moneda de Florencia, se los entregaba al cambista, el cambista me daba la letra de cambio, y a su girado, que estaba en Milán, le decía que me diera el equivalente a los 10 chelines de Florencia en moneda de Milán, que podría ser, no sé, el euro, porque no conozco otro tipo de moneda de aquel momento, pero la idea es que ese cambista le daba una orden a su girado y a mí me entregaba la letra de cambio, me entregaba el título. Entonces yo llegaba a Florencia, entregaba el papel al girado y el girado me daba la moneda equivalente a lo que yo había entregado al cambista, me lo daba en la moneda equivalente de la plaza de destino. ¿Se entiende cómo arrancó esta operatoria? De esa manera yo me evitaba el tránsito de la moneda, porque yo me llevaba un papel y obviamente superaba el problema de el curso legal de la moneda. Entregaba en plaza de origen X cantidad de plata, me daban la letra y en el destino yo iba al girado y le pedía que me entregara la moneda de la plaza de destino. ¿Se entendió esto? Sí, Sí, ¿no? ¿Seguros? sí. Entonces, fíjense cómo ese girado es la figura que vamos a estudiar acá, que hoy la cumple el banco, en aquel momento la cumplía una persona física que era un dependiente del cambista. Hoy en día el banco no es un dependiente mío, en realidad. Yo con el banco lo que tengo es una relación, es un contrato de cuenta corriente, porque para poder operar con cheque, después vamos a ver que vamos a tener que tener abierta una cuenta corriente, y eso es un contrato bancario, ni más ni menos que es el contrato de cuenta corriente bancaria, que lo vamos a estudiar, y ya el banco no funciona técnicamente como un dependiente mío. Yo tengo un contrato firmado con el banco, pero el banco se encarga de atender mis órdenes de pago. Obviamente que el banco, para atender mis órdenes de pago, ¿qué hace? ¿Qué? ¿Me lo hace gratis? Se queda con un porcentaje. Me cobra, sí. No un porcentaje, sino que me va a cobrar una tasa fija por prestarme ese servicio de caja. Después vamos a ver que ese servicio de caja tiene distintas variantes, ¿sí? Y obviamente que puede atender mis órdenes de pago con lo que yo tenga depositado en la cuenta o me puede hacer un giro en descubierto, cuya tasa va a ser mucho más alta, me va a cobrar una tasa de interés. ¿Bien? Pero para que ustedes vean y puedan graficar que lo que hoy cumple el banco, originariamente lo cumplía el girado, que era un dependiente del cambista. Bien, todas personas físicas, porque no estaban todavía establecidas como instituciones. Después, obviamente, que esto fue evolucionando, fue creciendo en magnitud, en complejidad, y aparecieron las entidades financieras, que a su vez después se fueron, obviamente, ampliando hacia otros rubros, y empezaron a prestar seguros, etc. Pero bueno, la parte histórica, así muy resumidamente, viene de acá, viene del derecho italiano, de los años 1700 y pico en adelante. De la misma manera que, no sé si lo vieron creo que a mí no me tocó parte histórica en derecho concursal, pero cuando nosotros hablamos de la bancarrota, que de hecho en la Constitución Nacional, el 75, inciso 12, dice que es facultad del Congreso dictar la ley de bancarrotas. No sé si se acuerdan de esa parte. Eso es una copia que viene del derecho estadounidense, porque es bancarrota, en Estados Unidos es el Bankruptcy Code, es el código de bancarrotas. Si bien nuestra ley no está basada en el derecho estadounidense, ¿tá?
Pero la denominación viene de ese momento. ¿Y por qué le decimos bancarrota? ¿Por qué es bancarrota? ¿De dónde viene el nombre? Esto es de Comercial 1, no sé si lo vieron en Comercial 1, pero viene de ahí. Florencia también, de Roma, de Exactamente. Italia, Cuando con le la rompían feria, el- cuando no podían pagar. No pagaba el comerciante, se le rompía la banca donde se sentaba École, y se daba a exactamente. entender que estaba. Exactamente. En las distintas ferias donde comerciaban los comerciantes, aquel que no podía pagar sus deudas, se le rompía el banquito, literal, se le partía al medio y se le ponía un bonete, literal, por más que suene gracioso. Hay una película que es El Mercader de Venecia que también lo muestra, para justamente escracharlo en público y mostrarle a sus pares, a la gente, que era un insolvente. Entonces se le rompía la banca donde comerciaba y se lo sacaba del comercio. Si nos vamos 500 años para atrás, o no, bastante más para atrás, nos vamos al derecho romano, vamos a tener que la pena que se le daba era originariamente la muerte. ¿tá? La muerte, el desmembramiento, y se le pagaba a los acreedores con una parte del cuerpo. Esta pena fue humanizándose, si se quiere. Pasamos del desmembramiento del deudor, que es bastante primitivo, pasamos a la prisión por deudas, y después pasamos a la bancarrota, a la prisión por deuda, y después llegamos a la figura que tenemos hoy en día, que es la del concurso preventivo, etcétera, etcétera. Pero ya le sacamos el tema de la pena a la bancarrota, a la quiebra. Pero tanto la bancarrota como la letra de cambio vienen del derecho italiano, ¿sí? Por eso nosotros nos basamos mucho en el derecho italiano, y la mayoría de nuestras instituciones vienen del derecho europeo. Bien, punto. ¿Alguna pregunta de esto? Entiendo que no, pero si no les quedó claro la figura, la repito o reformulo. ¿No? ¿Estamos? Bien. La bolilla seguiría con la evolución legislativa y doctrinaria en el derecho latino y germánico. O sea, hagamos un suicidio en masa. No les voy a dar esto. Dice Ley Uniforme de Ginebra de 1930, evolución legislativa y doctrinaria del derecho nacional. A ver, Gracias, profe. por favor, me agradezco a mí mismo porque tampoco tengo ganas de darlo, pero la verdad es que no lo tomamos y no les voy a hacer perder tiempo con esto. Sí les digo que, a ver, nosotros vemos que esto es el tema de los títulos de valores y los títulos de crédito es una institución universal, es una institución, es un instrumento que existe en todos los países. Como tal, lo que se trató de hacer es que todos los países se trataran de ponerse de acuerdo en tener más o menos las mismas reglas, ¿sí? Para que esto fuese lo más uniforme posible, para que fuera un sistema uniforme. Por eso, fíjense que hay un punto clave que es la Ley Uniforme de Ginebra de 1930. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, se hizo en Ginebra una convención donde los países llevaron distintas propuestas y los sistemas que tenían en sus países y trataron de consensuar distintas reglas en torno a la utilización de estos instrumentos. Bien, esta ley uniforme de Ginebra, la Convención de Ginebra de 1930, cristalizó en muchos países en las respectivas legislaciones, bien, y en algunos tratados que fueron firmando los distintos países para comerciar entre ellos. Cuando vean internacional privado van a ver que los distintos países tienen firmados distintos tratados. Nosotros tenemos los tratados de Montevideo, que nos vinculan con la mayoría de los países de Latinoamérica. Obviamente después tenemos el Mercosur, que son tratados mayoritariamente comerciales. Pero bueno, en definitiva, la Ley Uniforme de Ginebra lo que trató de hacer es que los países se pusieran de acuerdo en adoptar las mismas reglas en la utilización de estos instrumentos. Nosotros de la Ley de Ginebra no la adoptamos como tal, ¿sí? Es decir, no la trasladamos a nuestro derecho como derecho positivo, si bien sacamos algunas reglas de la misma, extrajimos algunas reglas y la plasmamos en el primer Código de Comercio, ¿tá? En 1862. Después del Código de Comercio del año 62, fue dejado sin efecto por el decreto que tenemos hoy en día, que es el decreto ley 5965 del 63, que es el que vamos a estudiar. Es decir, año 2021 estamos estudiando un decreto ley del año 63. Es decir, estaríamos un poquito desactualizados,
tendríamos que actualizar un poquito la legislación, pero en definitiva son reglas casi inmutables que en la estructura interna de lo que es y externa de lo que son los títulos no ha cambiado mucho. Lo que sí es que ha ido mutando hacia la parte digital, pero como les decía, la estructura y las relaciones han sido las mismas. En definitiva, las reglas de la Ley Uniforme de Ginebra las positivizamos en el Código de Comercio del 62 y después en el año 65, en 1965, el decreto ley de letra de cambio y pagaré dejó de lado, derogó el Código de Comercio y se transformó en ley especial. ¿Está? Es decir, la letra de cambio y el pagaré pasaron a tener una ley especial. Decreto ley, dictadura. ¿Está? Después para cheque tuvimos una ley especial, que también fue el decreto ley 4763, que después fue dejado de lado, derogado por la ley de cheques. ¿Está? No les quiero tirar números no les quiero marear con números de leyes y de decretos, pero para que tengan una idea de cómo fue la evolución legislativa. Hoy en día, como les dije, tenemos el decreto ley 5965 para letra de cambio y pagaré. Pagaré solamente tiene 2 artículos, que son los últimos, porque en todo lo demás remite a letra de cambio. Y para cheque, tenemos la ley de cheque, que es la 24452 y sus modificatorias, parecida a la 24522 de concursos y quiebras. Reitero, para cheque vamos a tener la ley 24452. ¿Hasta acá están? ¿Quieren que repita algo? ¿No? Es un embole esto, ya lo sé, si lo están pensando, o se están acordando Yo de me algo quedé muy con el diferente. decreto 4763, ¿era? Barra. Sí, 4776, perdón, 76. 4776, sí, que fue la primera regulación del cheque. ¿Del 63 era? 4776 del 60, creo que del 63 también. Ah. Aldi, corregime si no, se me están mezclando los... Sí, Dios, espera. 47... Sí, 47, 76 y 63, estaba en lo correcto. ¿Tá? Igual fue la primera regulación del cheque, que a su vez solamente tenía el cheque común, no el cheque de pago diferido, que es quizás uno de los que más utilidad tiene hoy, porque es el que me da crédito, que fue incorporado después por la ley 24452. ¿Tá? Igualmente después lo vamos a ver al final de la cursada cuando veamos cheque. Bien. Espérenme, programa, estoy acá. Estamos. Bien, naturaleza jurídica de la letra de cambio, Dios mío. Naturaleza jurídica de letra de cambio verdaderamente entiendo, creo que no lo voy a dar, porque no lo tomamos. Teoría, a ver qué puedo dar. Continental europea, anglosajón, francés, alemanas, italianas. No, no. Si el titular eventualmente decidiera tomarlo, lo vamos a dar, ¿sí? Profe, haga de cuenta que le gusta. No, a mí me gusta, a mí yo, digamos, me compadezco con el alumnado, porque entiendo que es un tema aburrido para ustedes. A ver evoluciones doctrinarias, evoluciones legislativas, partes históricas, suele ser tedioso. Yo la verdad es que para mí es como un cuento darlo, pero empatizo más con ustedes. Tampoco es de los temas más divertidos para dar. Uno obviamente prefiere dar siempre concursos y quiebras, que es más actual. Esta parte es un poco más estática, si se quiere, pero digamos, a mí me gusta igual, ¿sí? Dicho eso, si quieren les doy la parte de la naturaleza jurídica. No tengo ningún problema, podemos recalcular y darla. Nah, pero bueno, más allá de eso, no quiero gastar tiempo, no es necesario, claro. No quiero gastar tiempo en temas que quizás no le tomemos. Además quiero terminar así Aldi puede tener un rato de tiempo para dar la parte de ella. Punto. Sí, insisto, si lo llegamos a dar, lo vamos a tomar un rato en alguna de las clases para incluir. Punto aparte, definición de letra de cambio. Definición en realidad de título de crédito, ¿sí? Que nos va a servir para todo, o de título de valor. Hay un montón de definiciones de título de crédito, y les digo título de crédito porque cuando ustedes lo lean, los autores la van a dar como definición de título de crédito. Y la que nosotros adoptamos, que es la que les voy a dar ahora, es la de Vivante. La del amigo César Vivante, o César Vivante, que ya lo tienen que haber visto en Comercial 1.
Vivante lo que hizo fue sintetizar en una definición bastante corta los elementos esenciales de los títulos de crédito que otros autores de la definición de Vivante. ¿Qué decía Vivante? ¿Cómo definía Vivante al título de crédito o hoy en día al título valor? Él decía que título de crédito es todo documento necesario, para ejercer el derecho literal y autónomo contenido en el mismo. Repito, título de crédito o título valor es todo documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo contenido en el mismo. ¿La copiaron? ¿Sí? Nosotros sí les sugerimos que esta definición se la aprendan, pero ¿por qué? Porque si ustedes, si desarmamos la definición, vamos a ver que tiene los elementos, justamente las características esenciales de los títulos de crédito, que son la necesariedad, la literalidad y la autonomía. Cuando yo les digo que es todo documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo contenido en el mismo. Bien, así que tiene los tres elementos que caracterizan a los títulos de crédito. Ustedes ya saben lo que son la literalidad, la necesidad y la autonomía. ¿Quieren que los repasemos muy rápidamente? Acuérdense que de estos tres, el más importante, el que verdaderamente caracteriza a los títulos es la autonomía. Es la que me permite prescindir de las relaciones personales que hay entre un poseedor del título y el siguiente. Es decir, que si yo tengo el título y lo transmito a cualquiera de ustedes, se corta las relaciones personales que pueden existir, de manera tal que el título, cada vez que se transmite, para el derecho cambiario nace ex novo, nace nuevo. No hay una transmisión derivativa. Sí, eso lo ¿Bien? explicó el titular hoy. Sí, y seguramente lo explicó muchísimo mejor que yo, con lo cual no me voy a volver a meter en eso, y más claro, pero lo que les quiero decir es que con la definición ustedes tienen los tres elementos de los títulos de crédito. Bien. Insisto, van a leer varias definiciones, algunas más largas, que desarrollan un poco más el concepto. La de Vivante es la más concisa y la que mejor sintetizó los elementos. Rigor cambiario. También, el formalismo en Roma y en la actualidad. No me voy a meter en el formalismo en Roma y en la actualidad. Verdaderamente no me importa. Ahora, fíjense que el programa les dice predominancia. ¿Tienen todos el programa a mano? ¿Lo van siguiendo? Porque yo lo voy leyendo y por ahí no lo tienen y se me pierden. ¿Lo tienen como para ir siguiéndome? Sí, sí. Bien. Sí. Predominancia de las formas en el derecho cambiario. Su concepto en sentido formal y material, posición del acreedor y del deudor. Yo que les dije en la clase anterior que tuvimos, que en derecho cambiario, en esta materia, es más importante ser o parecer. Es más importante ser el dueño del derecho que está contenido en el título o parecer ser el dueño. Que se relaciona con titularidad y legitimación. Parecer, Bien. parecer. Bien, es más importante parecer. Entonces, si decimos que es más importante parecer que ser, relacionándolo con los conceptos de titularidad y legitimación, es más importante ser legitimado que ser titular, aunque si puedo hacer las dos cosas mejor, obviamente, y se suele ser las dos cosas. Suelo ser yo el dueño del cheque, el verdadero dueño del derecho, y a su vez el legitimado del título. Pero si estos dos emplazamientos estuviesen escindidos, va a ser más importante tener el título que ser el verdadero dueño. Si yo me lo encontré tirado y no hay denuncia de extravío y no hay denuncia penal, voy a poder ejercer los derechos que surgen del título. Por eso soy el legitimado. Es decir, cuando Vivante dice, es todo documento necesario para ejercer el derecho literario autónomo, cuando habla de ejercer, está haciendo referencia al legitimado. ¿Quién ejerce los derechos? El portador legitimado del título.
¿Me siguen hasta acá? Lo que vamos haciendo es, a medida que vamos avanzando, vamos integrando todos los conceptos que vamos tirando, ¿sí? Los vamos integrando. Entonces, insisto, definición de título de crédito. Todo documento necesario para ejercer el derecho de titular autónomo. Cuando habla de ejercer, lo ejerce quien es el legitimado para hacerlo. ¿Bien? Entonces, si me encontré el título tirado porque se le perdió al verdadero dueño y el dueño no hizo la denuncia de extravío, supóngase que un cheque no hizo la denuncia de extravío al banco y no hay denuncia penal, y ese título fuese al portador, en principio voy a poder ir al banco y cobrarlo, ¿sí? Por supuesto que hay un montón de situaciones alrededor de esto, pero para que ustedes grafiquen el concepto, lo voy a poder hacer. Entonces, no soy el verdadero dueño del derecho, porque no me lo dieron a mí originariamente, pero soy el portador legitimado porque me lo encontré. Bien, dicho eso, para que este sistema funcione de esta manera, es un sistema rigorista. Por eso el programa habla de rigor cambiario. Es decir, la ley cambiaria establece una serie de requisitos formales y materiales cuyo cumplimiento hacia la validez del título, hacia la validez del ejercicio de los derechos. ¿Hasta acá están? ¿Hasta acá están? ¿Se entendió? ¿Quieren que repita algo? No, profe, hasta ahora. ¿No? Bien. Entonces, rigor cambiario tenemos, la doctrina los divide en tres supuestos distintos, tres variantes de rigor cambiario. Tenemos el rigor cambiario formal, el rigor cambiario sustancial y el rigor cambiario procesal. Reitero, rigor cambiario formal, rigor cambiario sustancial y rigor cambiario procesal. El rigor cambiario formal es lo que ustedes van a leer como formalidad tasada. ¿Bien? Cuando empecemos a ver los requisitos de la creación, que los van a ver con Aldana, van a ver que, o vamos a ver, que el decreto ley establece en el artículo 1 y siguientes cuáles son los requisitos intrínsecos y extrínsecos que, sobre todo requisitos extrínsecos, de forma que el título tiene que tener para que valga como tal, teniendo en cuenta que son títulos abstractos, que son títulos completos, que se bastan a sí mismos. Porque acuérdense que dentro de la especie de los títulos de los papeles de comercio, letra de cambio, cheque y pagaré, los caracteres que tienen es que son abstractos, formales y completos. Si es un título abstracto, quiere decir que se desvincula de su causa. Ese contrato de compraventa del auto que se plasmó en un pagaré, como dijimos al principio de la clase, se desvincula el pagaré de la causa que fue el contrato, de la causa fin, de la finalidad que las partes tuvieron en miras al contratar, ¿sí? Se desvincula. ¿Quiere decir que no tiene causa? No, porque no hay obligación sin causa. Lo dice el propio Código Civil y Comercial. Todas las obligaciones tienen causa, aunque podemos tener las obligaciones de favor y ahí no hay, bueno, etc. Pero, en principio, todas las obligaciones tienen causa. Ergo, ese pagaré tiene una causa, fin, que fue el contrato de compraventa del auto. Ahora, como se desvincula de su causa, el sistema cambiario lo dota de distintos extremos que hacen a su validez per se, sin remitirse a cualquier otro documento. Por eso es un título que se basta a sí mismo. Es un título completo. Y además es un título formal y completo. Porque para que valga como tal, tiene que cumplir con todas las formalidades que da el decreto ley 5965. ¿Fui claro? ¿Sí? Bien. De la misma manera, obviamente, en la legitimación activa y la legitimación pasiva, el que va a cobrar el título solamente va a poder pedir lo que el título dice, la suma que está establecida en el título,
Y contrariamente, el legitimado pasivo, es decir, el que tiene que pagar, solamente deberá pagar lo que está establecido en el título. Si el título dice que hay que pagar 100.000 pesos, pues deberá pagar 100.000 pesos, ni más ni menos. Bien, eso dice, a eso hace referencia en cuanto a la completividad y a la formalidad también. Bien, segundo, ¿a qué hace referencia cuando habla de rigor cambiario sustancial? El rigor cambiario en sentido sustancial hace referencia a los distintos emplazamientos que cada una de las partes tiene en el título. La manifestación que tiene es la pluralidad de vínculos, ¿sí? En cuanto al rigor cambiario sustancial. Yo debería tener un pizarrón acá para poder hacerle las clases un poquito más didáctica o gráfica, o compartirles pantalla con algo que claramente no tengo. Pero en un título que se crea, imagínense un pagaré que no tiene limitación en cuanto a las transmisiones, que no tiene limitación de endosos. Porque el cheque vamos a ver que sí tiene limitaciones de endosos, porque yo le decía de que hay un impuesto al cheque, etcétera, etcétera. Yo creo un pagaré, se lo doy a cualquiera de ustedes. Ustedes lo transmiten una vez, lo transmiten 2 veces, lo transmiten 3 veces. Entonces, desde que yo lo creo hasta el último poseedor del título, voy a tener 4 personas intervinientes. Estoy yo, que soy el creador, y 3 endosantes / endosatarios. ¿Bien? Entonces, desde que yo lo creo hasta el que lo posee, hasta el que lo tiene como portador legitimado, en el medio hay una serie de obligados intervinientes que son acreedores y deudores unos de otros. Por el hecho de haber estampado su firma en el título, desde que yo que lo creé hasta ustedes que lo fueron transmitiendo, todos quedamos obligados con respecto a ese portador legitimado del título. Entonces, el rigor cambiario en sentido sustancial hace referencia a la obligación que asumen los distintos intervinientes de pagar la suma del título, establecida en el título, al momento de su vencimiento. Y si no se pagara al momento de su vencimiento, cuando se ejecute judicialmente. Esto que yo les digo tiene distintas excepciones, porque después vamos a ver que hay algunas cláusulas que se pueden meter, de manera tal que quien endosa el título se puede excluir de la responsabilidad de su pago. Bien. Después vamos a ver cuando hagamos las cláusulas previstas, permitidas, etc. El único que no se va a poder sustraer de la garantía de pago del título soy yo, que soy el librador del título. Yo cuando lo libro no puedo poner una cláusula que diga sin garantía de pago. Porque si yo la pongo esa cláusula, estoy desnaturalizando el instituto. Ahora, cualquiera de ustedes que recibe el título y lo va a endosar con posterioridad a otro, porque paga una deuda, pueden transferirlo y ponerle una cláusula que diga sin garantía de pago. ¿Está? También vamos a ver que hay Nico, una que diga sin garantía de aceptación. Sí, Aldi. discúlpame, ¿te molesta si comparto pantalla para mostrarles lo que estás diciendo? Dale, toma vos, dale, seguilo vos, dale, cómo no. Ahí va. No sé si Bienvenida querés a la seguirlo, tecnología. esto lo saqué de otra presentación que en realidad tiene que ver con acciones. Cuando Sí. vemos acciones, ahí termina de cerrar todo esto que estamos diciendo y que ahora parece muy abstracto. Pero bueno, Ujú. te lo comparto y seguilo y para que Dale, se mira. vea. Eh, Gracias, Aldi, por traer la tecnología un a mi placer. puerta. Yo estoy con el celular, para que ustedes se den una idea, así que o sea, es muy tecnológico por un lado, porque puedo dar clase con un celular, pero muy precario por el otro, porque no estoy pudiendo hacer educación online. Pero bueno, bienvenida a la complementación. Fíjense lo que les comparte Aldi acá. Ustedes tienen primero la L, que es librador. El que sigue es la B, beneficiario. El que le sigue es el endosante 1, el que le sigue es el endosante 2 y el que le sigue es el portador legitimado. ¿Sí? Arriba ustedes van a ver que es el GA, que dice
esa persona que tiene una cabeza grande y parece un marciano, un extraterrestre, vendría a ser el girado aceptante, que si estuviésemos en el cheque sería un banco. Acá tenemos persona física, si nos vamos a la parte histórica. Y la A sería, ¿qué es el avalista? ¿Al 10 se lo pusieron como avalista? Sí, sí, porque esto en realidad, ya te digo, es de acciones, pero Bien. bueno, para ir Bueno, mostrando los intervinientes, está bueno. para que ustedes vean, me adelanto, esto está más adelante, pero el otro marcianito que está al lado, que es el A, es el avalista, y es una garantía. ¿Tá? Nosotros acá tenemos que la figura de la garantía que se presta en materia cambiaria lo da la que se llama el avalista, con B corta, aval, ¿sí? Es el que garantiza el pago de la letra, es una garantía adicional, que después la vamos a ver. Lo que nos interesa a nosotros ahora, para que ustedes se queden, es que desde el librador, que es el primero, hasta el portador legitimado, que es el último, incluyendo el girado aceptante, si hubiera aceptado el pago de la letra, en el medio del primero y el último tengo a los endosantes, ¿sí? Y al beneficiario. Entonces, cuando el portador legitimado quiera cobrar el título, ¿qué va a hacer? Va a ir hacia atrás. Va a empezar a cobrar hacia atrás. Y por el rigor cambiario, bien, Florencia pregunta por qué L2 tiene más dinero. Acá no sabemos quién, bueno, sí, acá L2 tiene una bolsa de guita, podría ser Lázaro, podríamos ponerle E2 Lázaro o algún personaje conocido que tengamos, pero sí, a ver, este gráfico que Aldi les comparte ya es un poco más completo y tenemos que ir integrando distintos conceptos. Por el rigor, y me voy al rigor cambiario en sentido procesal, ¿sí? El que se relaciona con el sustancial. El rigor cambiario en sentido procesal me dice que para poder, o como beneficio que tiene este sistema, a mí me saca del juicio ordinario y me lleva a el juicio ejecutivo, que como dijimos en la clase anterior, en teoría es un juicio más rápido y más sencillo que el juicio ordinario que lleva años. Aunque un juicio ejecutivo, que uno imagina que puede tardar 3 o 4 meses, puede tardar 2 años o 3 años. Pero en definitiva, sí tiene un proceso más rápido que el resto de que el resto de las acciones, que el resto de los institutos. O sea, se encarrila procesalmente por un juicio más rápido. Entonces, ese portador legitimado, que es el último de la cadena, cuando vaya a cobrar, le va a poder cobrar a cualquiera de los que están hacia atrás. Y eso, en derecho cambiario, se llama ius electioni y ius variandi. Derecho de elegir y derecho de variar. Puede elegir a quién demanda y una vez demandados a todos, puede elegir a quién. Puede desistir contra uno y quedarse contra el más solvente. Por eso acá Aldana en la cadena cambiaria les puso uno que tiene más dinero. Entonces, si nos vamos al rigor cambiar en sentido sustancial, el gráfico lo que les muestra es que el portador legitimado le puede exigir el pago de la letra a cualquiera de los que están hacia atrás de él. Por el ius electioni, por ese derecho de elegir que tiene, puede elegir a quien él quiera. ¿Bien? ¿Hasta acá se entiende? Ya ni ahora ni veo caras, veo solamente la pantalla. ¿Esto se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bien, volvimos a las caras. Entonces, por la pluralidad de vínculos, este sistema cambiario es rigorista en tanto y en cuanto cada persona que se incorpora a la cadena cambiaria mediante su firma queda obligado para la aceptación y el pago del título. ¿Por qué para la aceptación? Y eso otro instituto vamos a ver más adelante, porque el girado, este girado que vemos, antes de pagar el título, lo va a tener que aceptar, tiene que aceptar pagarlo. Primero lo acepta y después lo paga. Son dos institutos distintos. Hay una bolilla que es aceptación. El portador legitimado del título va a tener una fecha determinada para presentarse ante el girado, para que el girado le acepte el título, y con posterioridad a la aceptación se va a presentar a requerir el pago. ¿Bien? Ahora, suponiendo que el girado acepta el título y que ninguno de los intervinientes metió una cláusula para excluirse de la cadena cambiaria, todos quedan obligados para la aceptación y para el pago del título. Entonces, el rigor se manifiesta en ese sentido, que todos quedan enganchados, entre comillas, en la cadena cambiaria. Procesalmente, cuando
si el título no se pagara, porque cuando el portador legitimado, cuando vence el título, el portador legitimado se lo va a cobrar al girado aceptante, si el girado aceptante no paga, va a tener una serie de acciones judiciales para encarrilar vía juicio ejecutivo. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿Sí o no? Si alguien no entiende, lo repito, no hay ningún problema. Pero es importante esto. Es la estructura que nos va a llevar después a que entiendan el resto. Si el girado Repetí, aceptante, repetí. repito, Sí, sí, bien, ¿qué les quería así decir? anoto bien. Suponiendo que el girado aceptó la letra, en condiciones normales, el librador libró la letra, hubo varios endosos, ninguno de los endosantes se excluyó de la garantía de aceptación y pago, ninguno metió ninguna cláusula, y el girado aceptante aceptó el pago de la letra, con lo cual se transformó en obligado principal pagador. No me quiero adelantar demasiado en los conceptos. Vence la letra, ¿sí? Llega la fecha de vencimiento de la letra. ¿Qué hace el portador legitimado? ¿Qué hago yo cuando el cheque vence? ¿A dónde voy? Voy a cobrarlo al banco. ¿A dónde me voy? Voy al banco a cobrarlo. Voy al banco a cobrarlo. Imagínense que cuando llego al banco, me atiende un cajero, una cajera muy amable, hace tiki tiki en el teclado, se fija la firma que coincida, etcétera, pumba, sello, rechazo. Por falta de fondos, defectos formales, orden de no pago, etcétera. Después cuando veamos cuenta corriente bancaria vamos a ver los motivos de rechazo. Ahora, me rechazan el pago del cheque porque no tiene fondos. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Si me dicen lo voy a buscar en la casa al que me dio el cheque, también puede ser una vía de lo que llaman medios de cobro extrajudiciales que después vamos a ver. Ahora, legalmente hablando y sin meternos exactamente. Juicio ejecutivo. Inicio juicio ejecutivo. En ese juicio ejecutivo, por el rigor cambiario sustancial y procesal, voy a demandar desde el librador hasta el girado a todos. Después vamos a ver que contra el girado yo tengo acción directa y contra el resto tengo acciones de regreso. ¿Sí? No me quiero meter en acciones porque los voy a empelotar mal. Quédense con la idea de que yo en el juicio ejecutivo voy a demandar a todos, de la cadena cambiaria a todos los que estén hacia atrás. Ahora, si yo detecto que de todos esos hay uno que está forrado en guita y el resto es uno muerto de hambre, me voy directamente con el que tiene más plata. Y me gasto en demandar a los otros muertos de hambre porque no les voy a sacar nada. Por supuesto que antes de demandar, ¿qué puedo hacer? Me voy al registro de la propiedad, saco un índice de titulares y me fijo qué bienes tiene, si está en el veraz. Es decir, voy a tomar una serie de recaudos para ver a quién estoy demandando. Entonces, por el ius electionis y el ius variandi, el derecho de elegir y el derecho de variar, digo, mira, en la bolsa esta tengo a 5 personas para demandar. Demando a los 5 porque tengo 5 solventes y el que primero paga, buenísimo. O de los 5 demando a 2 porque son los más solventes. O demando a 1. ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? Sí, sí, Bien. perfecto. ¿Qué pasa si uno de ellos paga? Imagínense que del gráfico ese que nos mostró Aldana recién, paga el último endosante, el anterior al portador legitimado, el endosante 2. Endosante 2 o endosante 3, no sé cuánto, no me acuerdo cuánto sabía. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto produce el pago de ese endosante? ¿A quién libera? O mejor dicho, ¿No de va a los liberar endosantes. a los anteriores a él? Bien, a ver, ahí está, gracias Aldi. Imaginémonos que paga él, yo estoy moviendo el mouse de mi computadora, que Dios mío, como si yo pudiese manejarlo. Es la edad. Imagínense que paga el endosante 1, ¿sí? El pago de ese endosante, ¿a quién libera? ¿A quiénes libera? En teoría, a los anteriores. Libera a los posteriores. En Ah, realidad está liberando al endosante 2. Porque, claro, le paga al portador legitimado y libera
al endosante 2. Ahora, cuando el endosante 1 paga, ¿qué hace? ¿Con qué se queda? ¿Qué es lo que pide? Exacto. Va a pedir el título que pagó y con ese título va a accionar contra los endosantes anteriores a él. Ahí está. El endosante 1, que este es el que está forrado, pagó. El endosante 2 está festejando porque lo liberaron y no pagó un mango. El portador legitimado ya cobró, pero ahora el endosante 1 tiene el título. ¿Sí? Con ese título, ¿a quién le va a cobrar? Al beneficiario y al liberador del título. Y si hubiese una balista acá abajo, le va a poder cobrar también a la balista. Por eso, por la pluralidad de vínculos, todos ellos son acreedores y deudores recíprocamente. ¿Bien? El Profe, pago. hay algo Sí, decime. que me perdí. Creo que me perdí. Cuando yo inicio el juicio ejecutivo, Sí. el que paga, ¿cómo surge? Porque dice, bueno, ¿pago yo? O le dicen, ¿paga vos? ¿O esa parte me perdí en la explicación? No, ¿O no sé qué vos pasó? en el juicio ejecutivo demandás a todos. ¿Sí? Sí, Vos demandás mandamiento, intimación de pago y embargo para todo el mundo, para todos. Obviamente, los que no paguen van a ser embargados. Yo voy a pedir medidas cautelares, voy a pedir embargo de sueldo, inhibición general de bienes, embargo de los bienes que tenga, que yo denuncie. Obviamente, después el juzgado habrá que ver cuáles de todas las cautelares que estoy pidiendo me va a dar. Yo embargo a todos. ¿Bien? Ahora, si ninguno paga, y voy a empezar a ejecutar a diestra y siniestra. Embargo sueldo, empezaré a embargar, empezaré a ejecutar auto, lo que da, hasta que me cobre. Ahora, supongamos que de todos esos saca la cabeza uno y dice, bueno, yo pago, mandamiento de intimación, pago. Se paga en el expediente, se pagan las costas, todo. Ese que paga se va a hacer del título, porque después va a pedir que se le entregue el título en sede judicial. ¿Hasta acá me va siguiendo? sí, sí. Bien. Una vez que tenga el título, va a iniciar su propio juicio ejecutivo contra el resto, contra los anteriores a él. Y les va a reclamar no solamente lo que él pagó en el juicio, sino también los intereses por lo que hubiera pagado y las costas del juicio. ¿Me seguís? Sí, y el que festeja, ¿qué? Nada, Sí. no le pasó nada, no le embargaron nada. ¿Tanto Nada. festeja? No, a ver, Ah, si no se llegó a un juicio, claro, si cuando vence el título el portador va a pedir pide el cobro, inicia el cobro, sí, no hay problema. Ahora, en el juicio ejecutivo, suponte, que es lo que estamos hablando, ¿sí? El pago del 1 liberó al 2. Ya está. claro, Al 2 ya no se le puede reclamar nada. Se le tienen que levantar las cautelares y listo, porque por efecto del pago liberó al posterior a él. Pero claro. cuando el Bien. endosante 1 se haga del título, a los anteriores con respecto a él los va a poder demandar. No al 2 y por eso el 2 está festejando. Está bien, está bien. ¿Se entendió? Sí, Lo que pasa es que ustedes acá tienen que diferenciar el requerimiento de pago en tiempo y forma, sin juicio en el medio, que sería la forma normal de terminación, porque hay pago, de una forma normal que es dentro de un juicio. Entonces, en situación normal, si el girado aceptante paga, extingue todos los vínculos de la letra. Ya está, pagó y se extinguió. No se le puede reclamar nada más a nadie. Por eso, cuando veamos girado la aceptación, este girado se dice que es el principal pagador y obligado porque es el único que con su pago extingue todos los vínculos de la letra. Mientras que cualquiera de los otros que pague el título, siempre que pague va a tener acción contra los anteriores a él. ¿Se entiende? sí, sí, ahora sí. En tu ejemplo, entonces, estamos en juicio, el endosante 1 pagó después de recibir el mandamiento, liberó al 2 y por eso está festejando. El 2 va a poder pedir que se le levante las cautelares, en realidad lo va a pedir el propio portador, lo va a pedir el portador. Ahora, el endosante 1, cuando se haga del título, va a iniciar su propio juicio ejecutivo en contra del beneficiario, en contra del librador y eventualmente también en contra de la balista, que es un garante del pago de esa letra. Es una garantía objetiva, garantiza la letra, no garantiza la persona. ¿Sí? Distinto de la fianza del derecho civil, que después la vamos a ver bien, vamos a diferenciar una de otra.
Lo que va a poder pedir el endosante 1 en ese juicio ejecutivo, el contenido económico que va a tener ese juicio, va a ser no solamente lo que le pagó al portador legitimado por capital e intereses, sino también las costas del juicio que hubiera tenido que pagar. Díganme si entendieron esto, Aldi, ya podés salirte de la diapositiva. ¿Entendieron? ¿Qué les quería decir con esto? ¿A qué íbamos con esto? Que en el rigor cambiario sustancialmente, los vínculos que se establecen implica que todos los que están en la cadena cambiaria, hablamos de cadena cambiaria desde librador hasta portador legitimado, todos los que estén en el medio son garantes de la aceptación y del pago. Entonces, si cuando vence el título no se paga, judicialmente se va a poder accionar contra todos, siempre y cuando ninguno hubiese metido una cláusula de exoneración de responsabilidad. ¿Estamos? Lo mismo sucede en el cheque. Si yo endoso un cheque, puedo poner sin garantía de pago. ¿Está? Lo puedo hacer igual en el cheque. Entonces, repaso. Rigor cambiario en sentido formal, tengo que cumplir con las formalidades que el decreto de ley me marca para que ese título sea válido. Tiene que tener denominación, tiene que tener monto, tiene que tener fecha, tiene que tener firma, etc. Ahora después Aldi le va a decir de esos requisitos cuáles son esenciales al tiempo de la creación y al tiempo de la presentación al pago. Rigor cambiario en sentido sustancial es la pluralidad de vínculos. Son las obligaciones que asumen los intervinientes en la cadena cambiaria. Y en sentido procesal el rigor está dado por la posibilidad de accionar vía juicio ejecutivo y poder demandar a cualquiera de ellos. Bien, ¿me entendieron? ¿Quieren que repita algo? Yo puedo dar por terminada la bolilla 29 y darle paso al día que arranque con los requisitos. ¿Quieren que repita algo? No, ¿No? profe. Bien. Leer. Aldi, ¿querés hacer 5 minutos? ¿Querés arrancar? En tus manos. Te iba a decir de dejárselos a elección de ellos que rindieron el examen. Bien, Si bueno, quieren 5 minutos, nos tomamos 5 minutos y si no, tratamos de terminar antes. yo creo que va a ser opción A, pero decidan. ¿Hacemos 5? 5 minutos. Bien, Listo. Ok. listo.
Vamos volviendo. No sé quién está por ahí. Profe. Sí, acá Bien, estamos. profe. Bueno, esperamos un cachito más y arrancamos. Díganme si se ve la presentación y arrancamos. A mí no me cargó todavía. No, a mí Bueno, tampoco, está en blanco. Ahora sí, aunque algo cortada. Sí, bien, como que va cargando de a poco, parece. bueno. Bueno, igual todavía no hay nada importante, simplemente la presentación. Como les dijo Nico, vamos a ver la bolilla 30, que habla de la creación de este papel de comercio, de la letra de cambio, sobre todo de lo que son los requisitos intrínsecos y extrínsecos. Pero antes, esperen que no sé por qué no lo puedo modificar. Como medio trabado. A ver si. Aguárdenme un segundo que lo voy a sacar y lo voy a volver a poner para que se. Bueno, ahí está. Ahí está arrancando. Bueno, para poder empezar a hablar un poco de lo que es la creación de la letra de cambio, vamos a ver cuál es su definición. Que en realidad la ley, el decreto ley, no establece una definición de la letra de cambio, así que tomé la definición que da Legón y dice que es un título de crédito, como ya venimos hablando, abstracto, por el cual una persona, que en este caso va a ser el librador, da la orden a otra, esto es un poco lo que habíamos hablado con Nico hace un rato, de pagar incondicionalmente una suma determinada de dinero a una tercera persona que va a ser el tomador o beneficiario, en el lugar y el tiempo que el documento mismo estipule. Esto va a ser justamente por el carácter de completitud. Y que va a vincular solidariamente a todos los firmantes de la letra. Nosotros, en definitiva, tenemos que los tres personajes principales, digamos, de la letra de cambio son el librador, que es quien la crea, el beneficiario, que es quien toma esa letra por primera vez, y el girado, que es la persona determinada por el librador para, en principio, efectuar el pago. Lo que no obsta que después esa letra comience a circular y haya otros personajes que van a ser los endosatarios y eventualmente endosantes en caso de que transmitan la letra de cambio. Bien, acá tenemos más o menos estos muñequitos. A mí me encantan porque son bastante gráficos y así no hay que usar fotos de ninguna persona. Entonces, el librador le va a entregar esta letra de cambio, que no es ni más ni menos que un papel. Yo acá les traje, este es un formulario preimpreso, no sé si se llega a ver. Le va a entregar un papel en el que va a decir que una determinada persona, que en este caso va a ser el girado, le va a pagar una determinada suma de dinero.
Y este triángulo, aunque parezca algo básico, en realidad va a ser fundamental para después entender las relaciones que se van a dar entre el liberador y el girado, entre el liberador y el tomador o el beneficiario, y entre el girado y el beneficiario, siempre y cuando el girado acepte pagar esta promesa incondicionada de dar una suma de dinero. Bien, entonces tenemos que para la creación de este documento son necesarios requisitos intrínsecos y requisitos extrínsecos. Los intrínsecos son los requisitos comunes a todos los actos jurídicos. Es decir, que quien crea este documento, esta letra de cambio, va a tener que contar con la capacidad para obligarse, que en nuestro derecho es simplemente ser mayor de 18 años. También va a tener que contar el instrumento con el requisito de la voluntad. Y bueno, ya del titular estuvo hablando en la clase anterior de que la declaración unilateral de la voluntad en estos papeles de comercio o en la letra de cambio en específico que estamos viendo, se va a manifestar a través de la firma. Y obviamente que la voluntad tiene que estar acompañada por el discernimiento, la intención y la libertad, porque si la voluntad se encuentra viciada, ya sabemos los vicios de la voluntad son el error, el dolo y la violencia, lo que va a pasar en un título de crédito es que al tercero portador de buena fe, a quien no sabe que esa letra fue librada bajo alguno de esos vicios, no le va a ser oponible esto. Entonces, el tercero buena fe va a poder procurar el cobro de la letra sin importar si la misma fue creada, ya sea con error, con dolo o con violencia, disculpen. Y eso en todo caso va a tener que ser demostrado en un juicio posterior. Después, bueno, el titular ya estuvo hablando de la causa también, así que no voy a ahondar mucho más. Lo importante es que la causa sea lícita. Él les explicó la diferencia entre causa fuente y causa fin. Así que en ese aspecto no voy a decir mucho más. Sí tengan en cuenta la diferencia entre la causa fin, que es ese negocio jurídico que las personas que forman parte de la letra tienen en miras, y la causa fuente es la creación en sí de la letra y la entrega de la misma o del título del que se trate. Lo mismo, es la causa no va a ser inexistente justamente porque en realidad toda obligación tiene que tener una causa, pero si la misma llegara a ser ilícita, al tercero portador de buena fe eso tampoco le va a ser oponible, va a poder procurar el cobro de todas maneras y en todo caso esto tendrá que ser demostrado en un juicio posterior. Y ahora sí nos adentramos un poco más en lo que es papeles de comercio y requisitos establecidos por la misma ley, por el decreto ley 5965. Como les dije, la letra de cambio es un documento por el cual una persona le da la orden a otra de pagar una suma determinada de dinero. Es decir, que el objeto del papel de comercio sí o sí va a ser una suma determinada de dinero. Y esta promesa es justamente incondicionada, la promesa tiene que ser pura y simple, porque no puede sujetarse, no puede quedar sujeta a la concreción de un hecho que en principio es futuro e incierto, por los caracteres de celeridad, de rapidez y de seguridad que tienen que tener los títulos en general para poder circular. Entonces, esa promesa, si llegara a ser
condicionada, se va a tener la condición por no escrita, pero no va a afectar a la validez ni a la circulación de la letra de cambio. Por favor, si tienen alguna pregunta, me van frenando, que además no los veo. Bien. Y ahora sí nos adentramos en los requisitos extrínsecos que están plasmados en el artículo 1 del decreto ley. Y van a ver que la doctrina los va a separar en esenciales, en naturales. Van a tener, según el autor que estén leyendo, distintas clasificaciones. Pero lo importante es que sepamos que los requisitos esenciales hacen a la forma de la letra de cambio, a esta formalidad que tienen que tener, siempre teniendo en cuenta que formalidad no es lo mismo que solemnidad, es decir, se tiene que seguir una forma, pero no una rigurosidad en la solemnidad de lo que se está escribiendo. Y que hay requisitos que son necesarios al momento de la creación. Después hay requisitos que son necesarios al momento de la presentación al cobro o a la aceptación. Y que también vamos a tener requisitos que, en caso de no estar, van a ser suplidos por la misma ley y están establecidos en el artículo 2. Bien. Dentro de los requisitos necesarios al momento de la creación, yo lo que les pido es, si pueden tener la ley a mano, mucho mejor. Vamos a tener que el artículo 1, en el inciso 1 y en el inciso 8, establece cuáles son estos requisitos esenciales o necesarios al momento de la creación de la letra de cambio. Y que son justamente la denominación letra de cambio, o en su defecto la cláusula a la orden, y la firma del librador. Es decir, ¿qué les parece a ustedes? Esto que no sé si lo están viendo. En principio, ¿es una letra de cambio o no es una letra de cambio? ¿Qué les parece? Si lo hacemos un poco más dinámico. Pareciera que sí. No, porque le falta la firma. Bien. Bien, no sé quién dijo que le faltaba la firma, pero exactamente. En principio, es como este formulario preimpreso que tengo yo acá. Es un papel que tiene un formulario para ser completado y que dice letra de cambio, pero que en sí no es letra de cambio porque no tiene la firma de quien está librando o emitiendo este documento. Y ahora les pregunto, ¿esto es una letra de cambio o no es una letra de cambio? ¿Qué les parece? Sí. Bien, en principio sí. Está hecho así, bien burdo, para que se acuerden de que los requisitos necesarios al momento de la creación son la denominación y la firma, pero en principio sí lo sería. ¿Por qué? Porque tiene la denominación de este papel de comercio y tiene la firma del librador. Ahora bien, obviamente, dentro de la formalidad, la ley establece todos los requisitos que con los que se tienen que cumplir al momento de la presentación al cobro para que esta letra, para que esto que vemos acá, en definitiva esté completa. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 1 de los incisos del 2 al 7. Entonces, vamos a tener que, no solamente vamos a tener que indicar la denominación letra de cambio o, en su defecto, la cláusula a la orden y la firma del librador, sino que también va a tener que constar cuál es esa promesa incondicionada de pago, en definitiva, el monto de esta suma determinada de dinero, que va a aparecer en números
y en letras, fíjense, por acá arriba suelen estar en número. Letras va a estar el texto de la letra. Va a tener que tener el nombre del girado, que es justamente la persona que el librador está designando como la persona a quien se le da la orden de pago. El plazo de pago, dice la ley, que va a ser el vencimiento. Vamos a ver después que hay distintos tipos de vencimiento. Y va a tener que estar establecido el plazo de pago. Y si no, este es uno de esos requisitos que si no están, la ley los suple. Va a tener que establecer el lugar de pago también. Esto se coincide con la definición que da Legón de la letra de cambio. El nombre del beneficiario o del primer tomador, se lo llama indistintamente beneficiario o primer tomador. Y el lugar y fecha de creación. Que esto, si bien no es un requisito necesario al momento de la creación, sí va a ser un requisito importante para distintas situaciones. Como por ejemplo, si la letra está incompleta, esa letra va a poder ser llenada o completada dentro de los 3 años desde su creación. Si no, ese derecho de completarla caduca. También va a ser importante para determinar la capacidad de una persona, en caso de que se determine su incapacidad, para saber si esa letra fue librada mientras la persona cumplía con su plena capacidad de ejercicio. También va a ser importante para saber esta fecha determinada, esta fecha que esté determinada va a ser importante para saber si se libró antes o después de que, por ejemplo, el librador o el girado entraran en concurso preventivo. Así que este también es un requisito importante para que la letra en sí, al momento de la presentación al cobro o a la aceptación, sea considerada una letra que esté completa. Van a encontrar en algunos autores que entienden que es lo mismo letra de cambio en blanco o letra de cambio incompleta. Algunos entienden que no son lo mismo. Va a depender del autor que estén leyendo. Pero en definitiva, hay requisitos que pueden ser completados luego de la creación. Algunos autores entienden que si está incompleta o si está en blanco no produce efectos o no puede circular, y otros entienden que sí. Así que bueno, eso se los dejo para que, dependiendo del autor que estén leyendo, que vean cuáles son las opiniones al respecto. Y después tenemos también, como les decía, los requisitos que, en caso de no estar estipulados dentro del texto de la ley, de la letra, la misma ley los va a suplir. Y eso ya está en el artículo 2 del decreto. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Me frenan? No sé si estoy yendo muy rápido, si estoy yendo bien. No sé si hay alguien ahí. Si se escucha. Sí, profe, todo bien, todo bien. ¿Cómo? Se escucha. Bien. Perfecto. Bueno, hasta acá venimos bien entonces. Está. Vamos a ver entonces cuáles son estos requisitos que, en caso de no encontrarse en la letra, la misma ley los va a suplir. Dice, como les dije, la letra de cambio a la que no se le indique un plazo de pago, es decir, un tipo de vencimiento, se la va a considerar pagable a la vista. Vamos a ver más adelante que tenemos vencimientos relativos y vencimientos absolutos, tipos de vencimiento. Entonces, en caso de que no esté determinado el tipo de vencimiento, se va a considerar pagadera a la vista.
Después dice, a falta de indicación, el lugar designado al lado del nombre del girado se va a presumir o se va a considerar el lugar de pago y además el domicilio del girado. Y perdón, te interrumpo un segundo. Sí, sí. Tengan en cuenta que pagable a la vista es uno de los vencimientos relativos. Quiere decir que cuando vos te dan el título, no tiene un vencimiento establecido, no tiene un día fijo, páguese el 15 de noviembre, sino que no tiene fecha, entonces vos tenés, desde que te dan el título, desde que se crea, desde la fecha de creación, tenés un año para presentarlo al pago. Eso es pagable a la vista. Se dice a la vista porque es, ni bien te presentás, te lo tienen que pagar. ¿Está? Así que el vencimiento a la vista es uno de los vencimientos relativos porque no tiene una fecha determinada de pago. O sea, vos dentro de un año, dentro del año, desde la creación, te podés presentar a cobrarlo cuando vos quieras. Bien, solo eso. Gracias, Nico. Bien. Después tenemos que si no se indica lugar de creación, se va a presumir que fue suscripta en el lugar mencionado al lado del nombre del librador. También tenemos que si se hubiese indicado más de un lugar para el pago, va a ser el portador legitimado quien pueda presentarla en cualquiera de esos lugares estipulados, ya sea a la aceptación y o al pago. Y creo que ninguna más dentro del artículo 2. No, estamos bien. Y ahora tenemos lo que son las formas especiales de giro que lo prevé el mismo, lo prevé el programa dentro de esta bolilla. Nosotros habíamos dicho que la letra de cambio en principio cuenta con 3 personajes principales, que son el librador, el girado y el beneficiario. Estas formas especiales de giro que también están previstas en la ley, dentro del artículo 3º, ¿qué determinan? La primera, que la letra puede ser librada a la orden del librador. Es decir, que el librador puede crear la letra de cambio y establecer como beneficiario a él mismo, establecerse él mismo como beneficiario de la letra. También puede ser a cargo del librador, es decir, que en lugar de ocupar el rol de beneficiario, va a ser el librador y además va a ser el girado, va a ocupar el rol tanto de librador como de girado de la letra, o sea, como él mismo designándose como dándose la orden de pago a sí mismo. Y por último tenemos por cuenta de un tercero, que significa que se va a librar la letra de cambio a nombre de un tercero, pero sin representarlo. Vamos a explicar un poco cada una de estas formas especiales. En los libros van a encontrar básicamente que estas formas especiales lo que van a hacer es, van a tener distintas causales de o para qué o por qué se podrían generar de esta manera. Lo más, digamos, lo más práctico es que si el librador libra la letra a su propia orden, lo que va a poder hacer es presentarla a la aceptación del girado. ¿Por qué? Porque el librador como librador por sí mismo no va a poder presentar la letra a la aceptación. Entonces, si el librador aparece además como beneficiario, va a poder presentar la letra a la aceptación del girado y en caso de que el girado acepte, ahí va a estar reforzada esta garantía de aceptación y de pago de las que les hablaba Nico recién, y esa letra va a circular con un refuerzo mucho mayor que si simplemente circula y no está aceptada, porque cuando el girado acepta ya tenemos el principal obligado al pago de esa letra. Lo mismo pasa cuando es el librador
quien se establece como el girado. ¿Por qué? Porque seguramente al establecerse él mismo como girado, la va a aceptar y esa letra también va a circular con él como librador y como girado ya aceptante, y ahí también se está reforzando esta garantía de pago o de que ya hay alguien que está determinado para pagar, para ser el principal obligado al pago de esta letra. Y en el caso del librador como girado, tiene que ver también con lo que es las acciones, porque lo vamos a ver más adelante, pero la acción directa va solamente contra el girado aceptante y en su efecto contra el avalista. En cambio, contra el librador, simplemente como librador, se va a tener la acción de regreso. Y acá vamos a ver que los plazos de prescripción van a ser distintos. Entonces, en este caso, el librador se estaría poniendo en un lugar más beneficioso para el portador legitimado, porque el plazo de prescripción para la acción de la acción directa es mayor que de las acciones de regreso. Esto en cuanto a los requisitos intrínsecos y extrínsecos de la creación de la letra y todo lo que tiene que ver con los sujetos intervinientes, perdón, y las formas especiales de giro. Y ahora vamos a ver que el programa nos habla... Aldana, Sí, antes de que sigas, sí, perdón. Entonces, cuando lo decime. hace a la orden del librador, sería una especie de avalista, él hace como de aval al mismo No, tiempo. no. No entendí Cuando lo el hace, primero me mareé. vamos de nuevo, no hay problema. Nosotros tenemos que hay tres sujetos principales en la creación de la letra. Tenemos el librador, el beneficiario y el girado. Cuando es a la orden del mismo librador, lo que está haciendo es ocupar el rol de librador y de beneficiario. ¿Para qué hace eso? Para poder presentar la letra de la aceptación del girado. Ahí ya no, ahí no entiendo. ¿Qué es eso? Para Claro, yo poder también, ahí me pierdo. entiendo. Perdón, No, no hay problema, vamos de nuevo. porque si siguen, después se va a complicar más. Por Perdón. eso, no, vamos de nuevo, no hay problema. Pero esa parte es la que no entiendo. Voy de nuevo, no hay drama. El tema es así. El librador, como simple librador, no puede presentar la letra a la aceptación del girado. Y si el girado, que es esta persona a la que se le da la orden de pago, acepta, esa cambial, esa letra de cambio, va a circular ya sabiendo que hay alguien a quien le vamos a cobrar sí o sí, que va a ser el girado aceptante. Esto en realidad es poco, no se usa mucho, pero para que entiendan, en los libros van a encontrar cuáles son las causas por las que alguien libraría una letra de cambio a su propio nombre, a la orden de él mismo. Y es justamente para poder presentarla a la aceptación del girado. Y que esa letra luego circule ya sabiendo que el girado la aceptó y la va a pagar. Ahí más o menos enganché. Ahí está. Gracias. No, por favor. La otra situación, cuando el librador se da a sí mismo la orden de pagar y se ubica en el lugar de girado además, o sea, libra la letra, la firma y se menciona a sí mismo como el girado, lo que está haciendo es favorecer al futuro portador legitimado, que no sabemos quién va a ser porque esa letra va a circular. ¿Por qué? Porque las acciones que se van a tener contra el girado aceptante y contra el librador son distintas. Si el librador reúne la calidad de girado aceptante y de librador, se va a favorecer esta acción, que la vamos a ver más adelante, simplemente para que sepan por qué alguien se nombraría como girado, porque los plazos de prescripción de la acción van a ser distintos.
Por En ahora ese quédense caso con también, que acciones lo vamos a ver más adelante. en ese Pero es caso para que también entiendan. paga, ¿no? ¿Cómo? En ese caso también paga, porque se está nombrando girado. Exactamente. Como él mismo se está mencionando girado, y es muy probable de que como girado la acepte, porque si no, Claro. quien libra una letra se nombra como girado y no la acepta, no tendría sentido. Lo que va a cambiar después, o sea, la diferencia va a ser en cuanto a las acciones. La letra va a circular, también ya va a estar aceptada, ya también va a haber alguien que va a estar, que va a ser el principal obligado al pago y que como tal va a extinguir la letra en caso de pagarla, pero en caso de que no se pague, la diferencia va a estar en la prescripción de las acciones que se van a tener contra una misma persona, que en este caso va a ser librador y girado aceptante. Ya les digo, en los libros lo van a encontrar distintas causales por las que el librador puede mencionarse como beneficiario o como girado, pero las más importantes son estas, para que en miras a que la letra circule y ese crédito ya tenga un refuerzo importante, que es que ya está determinado quién es el principal obligado al pago. Que en un caso va a ser el mismo librador y en el otro no, pero el mismo librador va a poder presentar a la aceptación del girado esa letra para que luego circule. Y después tenemos por cuenta de un tercero, que es básicamente la creación de una letra por parte de una persona a nombre de un tercero, que no figura en la letra, pero que la persona del librador, de esta persona que la crea, no va a tener ningún tipo de responsabilidad cambiaria. Es una especie, van a leer que es un mandato sin representación. Lo van a encontrar así en los libros. Ahora, lo que sí es importante de la representación está en los artículos 8 y 9 del decreto ley. No sé cómo vengo con el tiempo, ya estamos medio justos. Básicamente, ¿qué sucede cuando se crea una letra de cambio a nombre de otra persona y el librador de esa letra de cambio se excede en el mandato o teniendo un poder general, crea una letra de cambio cuando en realidad para poder tener esa facultad necesita de un poder especial? La persona que haya creado esa letra de cambio excediéndose o no teniendo un mandato específico para la creación de una letra de cambio, va a quedar obligada por sí misma en los términos en los que haya obligado a su mandante. Yo acá les voy a leer el artículo 8. Dice: el que pusiese su firma en una letra de cambio como representante de una persona de la cual no tiene poder para ese acto, queda obligado él mismo cambiariamente como si hubiese firmado a su propio nombre y si hubiese pagado tiene los mismos derechos que hubiera tenido el supuesto representado. Es decir, que si alguien crea una letra de cambio diciendo que lo hace en nombre de otra persona con quien no tiene un poder específico para poder hacerlo, va a quedar obligado por sí mismo. Después dice: la misma solución se aplicará cuando el representante hubiese excedido en sus poderes. Y por último, el artículo 9 dice: el que pone su firma en una letra de cambio invocando la representación de otro, debe hallarse autorizado con mandato especial. Esto es lo que les decía, pues el mandato general no hace presumir la facultad de obligarse cambiariamente. Hasta acá. ¿Alguna consulta? No sé, Nico, si querés agregar algo. No, perdón.
una cosita, yo ya te acabo de mandar un mensaje que me estaba yendo. El tema de la representación también es importante, como dice Aldana, porque por todo esto mismo del rigor, tengan en cuenta que si vos te obligás falsamente por alguien por quien no tenías poder para hacerlo, vos vas a quedar obligado en los términos del mandato, ¿sí? Y por esto mismo del rigor, no podés incluir en un poder general de administración y de un poder general de administración, bueno, ni hablar de disposición, no podés incluir la facultad de obligarte cambiariamente, sino que tenés que hacer un poder especial, tenés que hacer un apoderamiento especial, justamente porque como es un sistema muy rigorista, cuyas consecuencias, una vez que vos metiste la firma, son bastante gravosas, no entra dentro de las facultades de poder especial. ¿Tá? Ustedes vieron alguna vez un poder que es facultades bancarias, administrativas, y te meten un choclo de facultades que vos tenés. En el caso de poder especial, de obligarse cambiariamente, para librar títulos de crédito, papeles de comercio en nombre de una persona, tenés que tener apoderamiento especial. ¿Tá? No va dentro de las facultades de un poder general. Nada más que eso. Y bueno, y después van a encontrar en el programa ciertos tipos de representación que tienen que ver con dependientes, factores, creo que decía el programa, sociedades y socios. Dentro de sociedades lo importante es que quien firma en nombre de una sociedad esté autorizado para hacerlo, más o menos siguiendo la misma lógica. Y va a quedar pendiente para la próxima clase el último punto, que es ejemplares, porque ya ahora me parece que ya estamos muy sobre Vamos la hora. para dejarlos. Bueno, Aldi, vos después cualquier cosa vemos si lo terminás el jueves un chiquitín al principio de la clase. Dale, sí. Dale. Bueno, gracias Aldi por pedir un la favor. No, por favor. ¿Alguna consulta? Sí, un favor respecto al parcial, si podrían mandar los promedios de la parte de concursos y quiebras para ver si nos conviene ir a recuperatorio no este tercer parcial para ver si la promocionamos o no la primera parte de la materia. Bueno, se lo pido al titular, no hay problema. Dale. Vale, gracias. Lo pedimos. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo los dejo, que me están esperando. Chau, Nico, nos vemos. Gracias chicos, gracias Aldi, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Chau. Buenas tardes. Si no hay ninguna otra consulta, ya también lo dejamos acá porque me imagino que deben estar muy cansados. Y cualquier cosa el jueves, obviamente, terminamos la bolilla y seguimos. ¿Les parece? Perfecto, gracias Aldana. Dale, Nos vemos. gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego.